Ernesto Macías. Ok, gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Cortico nos dice la senadora Marixa, vamos a tratar. Antes de irse, el presidente decía aquí, presidente de la comisión, decía que... ¿El ministro de fue? Está en el baño, bueno. Bueno, sigamos. Sí. Está muy nuevo y pues no, decía el presidente, repito, el presidente de la comisión antes de retirarse, que el anterior ministro de Minas se fue por la crisis eléctrica. Yo diría que ojalá se hubiese ido por la crisis eléctrica, pero el gobierno lo sostuvo hasta que se fue por los contratos de su esposa, recordemos. El día que el procurador o la procuraduría le abrió formal investigación, ese día renunció, pero no por la crisis, que debió irse, sí, por la crisis. Estaba escuchando muy juicioso la relación que hacía el senador García sobre la expansión que el gobierno debía acometer. Sin embargo, que desde luego es necesaria. Sin embargo, yo debo decir que, y él lo alcanzó a mencionar aquí, que el problema que se presentó con el Quimbo va a generar muchas dificultades al Estado, al gobierno, para el desarrollo de nuevos proyectos. Problemas que se presentaron por la falta de control por parte del gobierno, aquí lo hemos explicado muchas veces, y que generó problemas sociales graves que hoy, desde luego, cualquier región del país tiene que ser demasiado exigente a donde vayan a ejecutar un proyecto de expansión, un proyecto hidroeléctrico. De tal manera que ese inconveniente, infortunadamente, ministro, si este gobierno, que debe estarlo pensando en impulsar rápidamente los proyectos nuevos, va a tener o tiene ese antecedente infortunadamente malo. Aquí con el fantasma del apagón ocurrieron muchas cosas. El gobierno inclusive amenazó permanentemente a la comunidad, la sociedad colombiana, con un inminente racionamiento que en el fondo en parte lo hubo, porque le llamaron, como aquí en este gobierno le ponen nombre a todo distinto, cortes programáticos, existieron en todo el país, y acudieron a cosas como la que denunciamos, a poner por la fuerza por encima de la justicia, de las autoridades regionales, a poner en funcionamiento el Quimbo, por ese afán desesperado del gobierno que no previó muchas circunstancias, pero además nunca exigió, y por ello, aquí lo decía alguien, fue que nos unimos todos a pedir, o por lo menos a reclamar, responsabilidades en la CREC, pues que como siempre quedó en nada, y seguirá en nada y quedará en nada. Pero aquí hay cosas, ocurrieron cosas muy graves que sin duda deben seguir siendo objeto de debates en esta comisión, en este Congreso, en la plenaria del Congreso. Y en materia de tarifas, usted bien lo decía, senador Robledo, y aceptamos el reto que nos ha impuesto de prepararnos muy bien para enfrentar ese debate, que lo debemos hacer y lo vamos a acompañar en el tema de las tarifas y de las fórmulas y todo esto que infortunadamente se ha venido encima en medio de, o mejor, amparados, este gobierno amparado en el fenómeno del Niño. Yo recuerdo que el 27 de octubre de 2015, el ministro que se fue, el ministro de Minas, anunció el alza de tarifas
que tendría que regir a partir del 1 de diciembre del año pasado. Nos lo explicará el director de la CREC. Pero lo cierto es que vía de cualquier forma se hicieron efectivas. Recientemente escuchamos el clamor o el reclamo del pueblo colombiano en el país, porque las facturas llegaron más altas, es más, en algunos casos exageradamente costosas, altas. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué los colombianos tuvimos que asumir las consecuencias de ese fantasma del apagón con el incremento de tarifas? A pesar de lo que mucho se discutió, hubo un debate muy amplio en la plenaria del Senado sobre el tema del cargo por confiabilidad, que según la Contraloría, entre 2006 y 2009, ascendió a 18.5 billones de pesos. ¿Qué se hizo? Y les decía que por qué los colombianos teníamos que pagar, porque la CREC, según resolución 029 de abril de este año, nos dice que por cada kilovatio consumido tenemos que, o debemos, por encima del ahorro, tendríamos que pagar 450 pesos adicionales. Es decir, aquí el castigado por la negligencia del gobierno fue el pueblo colombiano vía tarifas, vía facturas que llegaron a los hogares, porque así nos digan es que las tarifas apenas estamos mirando la fórmula, revisándola, las facturas llegaron más altas. Y repito, vía fantasma apagón. Nosotros veíamos al presidente Santos todos los días en televisión como un reportero diciendo hoy el ahorro de tanto, el ahorro, presionando al país a un ahorro que desde luego tenemos que hacer el ahorro, pero como casi que culpando es que por culpa de ustedes va a haber apagón, o que los famosos cortes programados que se dieron en todo el país sectorizadamente, pues estaban precisamente en concordancia con ese susto que le metió el gobierno al pueblo colombiano con el apagón. Y entonces uno comienza a averiguar por el control, por las entidades de control, por los reguladores igual. Entonces, dice la superintendencia vigila que las empresas cobren las tarifas autorizadas por el regulador, más no el destino que se le dé a esos recursos. Y entonces comienzan todos estos interrogantes que hemos venido planteando. El cargo por confiabilidad, lo decíamos, 18.5 billones, y se destina, es un cargo vía factura que se destina a los generadores para que estos tengan sus plantas disponibles en momentos de emergencia, para que generen en ellos. Y hay un debate al que tenemos que, senador García, tenemos que convocar, y es algo que ocurrió, yo diré algo aquí, con una planta que fue la de Termocandelaria. Hay cositas raras. Entonces, el cargo por confiabilidad que lo recibieron 34 térmicas, 18.5 billones, repito, entre 2006 y 2015. Según la Contraloría, ese es el monto, según informe de la Contraloría, el monto del cargo por confiabilidad. Y resulta que la misma Contraloría señala o responsabiliza al gobierno y desde luego al regulador, porque no estuvieron pendientes del control, de la vigilancia, del manejo, o mejor, del destino que finalmente tuvieron esos recursos del cargo por confiabilidad. Según la misma Contraloría, dice que terminaron desnaturalizados esos recursos, se fueron para donde no debían ir, y por eso fallamos,
porque aquí, senador García, el gobierno tomó la determinación de comprarle a Ecuador. Después de que exportábamos a Ecuador, le compramos. Si hubieran hecho los cálculos no había habido necesidad. Me corregirán los funcionarios. Le compraron el 1.9 de la demanda interna, se la compraron a Ecuador. Y resulta que finalmente no había necesidad. Pero bueno, ese es otro tema. Pero dice la Contraloría que identificó en esta crisis factores idénticos al del apagón del año 92. Y yo les decía que en el tema de Termocandelaria hay algunas cosas muy raras que el gobierno tendrá que explicar en su momento. La intervinieron la superintendencia, la intervinieron en el momento en que debía entrar a operar para contribuir al abastecimiento, y fue intervenida, creo que en noviembre, me corrige, noviembre de 2015, y le permitieron su saneamiento, el gobierno, y le permitió después que le ingresaran unos recursos, pero permitió también que más de 7.000 megavatios diarios que se comprometió Termocandelaria a entregar entre 2015 y 2016 no los generara. Le correspondió a las hidroeléctricas asumir ello. Desde luego tendrá, me imagino que entre ellos se hizo algún negocio para que Termocandelaria le pague a las hidroeléctricas ese 7% adicional que tenía que entregar y que nunca entregó en virtud de la intervención del gobierno, intervención, palabra mía, sospechosa. La sanearon y pasó de agache. ¿Por qué? Porque el señor dueño o los dueños, creo que son chilenos, dijeron: a esa tarifa nosotros no trabajamos, después de haber recibido el cargo por confiabilidad. No nos sirve la tarifa. Entonces la intervienen, y esa intervención fue favorable a la intervenida. Es decir, el castigo fue un premio, en otras palabras. Pero ese es un debate que hay que dar más adelante. Y resulta que esa termoeléctrica había recibido 567 mil millones a 2015, y posteriormente 265 mil millones. Entiendo que le quedó debiendo a las termo por la intervención algo así como 170 mil millones, porque ellas reemplazaron su labor. Entonces aquí quedan, sobre ese tema, que repito debe ser objeto de un debate más adelante, quedan muchas dudas, quedan muchos nubarrones sobre esa intervención. Y yo repito, ¿por qué los colombianos tuvimos que asumir las consecuencias de lo que pasó? El apagón que no llegó, pero que en el fondo se disimuló vía cortes programados. ¿Y por qué teníamos que hacerlo si durante 9 años estos generadores recibieron el cargo por confiabilidad y no estuvieron listos, por lo menos algunos, para actuar en la emergencia? Entonces, vuelve la pregunta. La superintendencia vigila algunas cosas, pero ¿quién supervisa cuánto dinero se entrega a las termoeléctricas, a las hidroeléctricas, por concepto del cargo por confiabilidad? Supone uno que es la CREC, pero allí dejamos esos interrogantes. ¿Y en qué invierten estas termoeléctricas y esas hidroeléctricas ese cargo por confiabilidad? Ese es otro tema que tampoco se ha sabido responder, porque dicen que lo han invertido en todo menos en lo que debían invertir, tanto así que algunas no estuvieron listas en el momento en que se necesitó. Lo cierto es que los usuarios finalmente tuvimos que pagar las consecuencias de la improvisación, de la falta de control y desde luego de la falta de autoridad, en otros casos, del gobierno,
vía tarifas. Yo, para consecuente con la petición que hacían las damas de mi derecha, quiero terminar con algún aspecto o anunciar algo. Cuando se habla de tarifas y el castigo de tarifas, yo sé que esto que voy a decir se ha hecho muchas veces en este Congreso. Proyectos como el que vamos a radicar el 20 de julio se han radicado en otras oportunidades, pero nos proponemos radicar un proyecto de ley para que se aplique una tarifa diferencial, ministro, una tarifa preferencial o diferencial en los municipios afectados por las hidroeléctricas, las termoeléctricas, por los generadores, porque es justo. Es decir, en esas zonas se crean muchos inconvenientes y lo hemos vivido en el Huila, por ejemplo, en mi departamento, se ha vivido en dos oportunidades, con la construcción de las dos únicas hidroeléctricas que tiene el río Magdalena, que son Betania y El Quimbo. Se afectaron los municipios y resulta que en esos municipios, relativamente, las tarifas son más altas que en el resto del país, cuando debería ser lo contrario. Entonces yo sé, repito, que aquí se han tramitado otros proyectos similares, pero lo que pretendemos nosotros es presentar un proyecto de ley para que haya una tarifa diferencial de energía en las zonas, en los municipios afectados por los generadores, bien sea termo o bien sea hidroeléctricas. Yo pienso que es apenas justo que esas comunidades tengan alguna compensación vía tarifas por parte del Estado. Señor presidente, muchas gracias.